Ya nos acompaña el abogado Francisco Estupiñán, ex asesor del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Con él estaremos hablando sobre el control del lavado de activos acá en Ecuador. Abogado, buenos días, bienvenido. Buenos días, mucho gusto y gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Según unos datos que tengo aquí y quiero compartirlos también con usted, según un estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, el lavado de activos es la segunda expresión del crimen organizado en Ecuador, solo superado por el narcotráfico. También el observatorio reseña que es uno de los principales centros, que el país es uno de los principales centros de operaciones para el lavado de activos en la región. Yo quisiera empezar este diálogo preguntándole qué elementos estructurales, más allá del tema geográfico, han convertido a nuestro país en una especie de paraíso para el lavado de activos. Bueno, gracias por la invitación y sí, definitivamente el lavado de activos es un tipo penal que ha venido desarrollándose en el Ecuador de una manera considerable y hemos llegado incluso a valores importantes, ¿no? Estamos hablando ya de 2.000 millones de dólares según el último estudio, lo cual hace que evidentemente sea una economía muy predispuesta para el lavado de activos. ¿Y por qué es esto? Bueno, por varias razones. Una, tenemos el dólar. Entonces, obviamente las estructuras criminales están usando el dólar, pero también hay que tomar en cuenta que incluso se está usando ya criptomonedas, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, en Ecuador todavía no hemos visto una investigación que vaya encaminadas a los criptoactivos y creo que debería hacerlo porque definitivamente tenemos un riesgo enorme en el tema de criptoactivos. Sin embargo, el dólar sigue siendo ahorita el eje fundamental para este tipo de acciones que está llevando el crimen organizado y entre otras pues también está la forma en que se está trabajando directamente entre Perú y Colombia. Básicamente estamos viendo que el GDOs, el crimen organizado, está traspasando todas sus instituciones formales e informales de financiamiento de estas actividades hacia el Ecuador. Estamos viendo cómo empresas, como inmobiliarias, varios sectores están siendo automotriz, están siendo inundados obviamente de lavado de activos y esto hace que obviamente tengamos que prender las alertas, sobre todo en el sistema financiero, que lo hemos venido haciendo con una ley del 2005 que ha sido reformada varias veces, pero sí creo que evidentemente tenemos que reforzar más los controles, ¿sí? Controles de cumplimiento de debidas diligencias, de trazabilidad de los fondos y obviamente también subir el tema de las investigaciones, ¿no? Estamos hablando de que existen de 1 a 3 sentencias en 3 años, entonces obviamente eso hace que tengamos una dificultad al momento de avanzar en la identificación e investigación y sanción de este tipo de delitos. Es un delito complejo. Se demora la investigación, no es lo mismo investigar lavado de activos que un asesinato, evidentemente existe una enorme diferencia, sobre todo en la parte técnica y operativa de la investigación, pero eso no significa que no se lo pueda hacer. Entonces creo que hay mucho por hacer, también creo que hay que determinar el tema de los sistemas de investigación. En Ecuador estamos en el pleno siglo XXI, estamos ya en 2025 y seguimos con investigaciones solicitando información a través de papel. Es decir, un fiscal está investigando lavado de activos y tiene que hacer la trazabilidad de una cuenta, tiene que pedirla por papel, tiene que pedirla copias de las cuentas bancarias. Entonces, ese tipo de cuestiones no pueden suceder. Creo que tenemos que invertir ya en sistemas que permitan obtener información inmediata, en sistemas abiertos directamente para las autoridades, y que no sea obviamente un tema de análisis manual. O sea, existen ya sistemas internacionales, locales, que permiten hacer análisis de información financiera en tiempo real y creo que no estamos aprovechando eso. Entonces, creo que ese es un punto de partida valioso para obviamente tener un control o por lo menos investigar el tema del lavado de activos. Abogado, usted citaba una cifra, decía que el tema de lavado de activos movía alrededor de 2.000 millones de dólares al año acá en el país. Perdón la voz, me quedo ronca. 2.000 millones de dólares puede sonar una cifra muy grande, muy alta, dependiendo de quién la vea, ¿no? Pero desde su experiencia, ¿es realmente una cifra alarmante? ¿Y cómo nos sitúa esa cifra o cómo la podemos leer como país frente a los otros países de la región?
A ver, es un valor considerable, ¿no? Estamos hablando del 3-5% de nuestro PIB. Técnicamente es un valor muy fuerte para, obviamente, de nuestro presupuesto general del Estado, incluso, que obviamente habla que tenemos que tener un mejor control. Obviamente esto hace que también debamos de entender cómo está funcionando esos valores. Ojo que es una aproximación que nos da el OCDE, que también Claro. el FMI también ha determinado. Personalmente puedo considerar que seguramente es más que ese valor, según mi experiencia de haber trabajado con el gobierno de los Estados Unidos aquí en Ecuador. Entonces, sé que existen muchos valores más que ni siquiera están identificados y eso le contaba. El tema de criptoactivos es un tema súper interesante donde están lavándose dinero de manera diaria y lastimosamente no estamos ni siquiera regulando, no tenemos marco normativo regulatorio que permita entender y transparentar a estas instituciones. Entonces, creo que los valores evidentemente son muy altos para una economía como la ecuatoriana y creo que sí se debe hacer mejores controles, sobre todo para el tema del ingreso y salida de divisas. ¿Y cuáles son los sectores económicos más vulnerables acá en el país o más atractivos, por decirlo de alguna manera, para el lavado de activos? Bueno, en el tema de los sectores, algo importantísimo, y usted lo acaba de mencionar, tiene que ver con el ser atractivos, ¿sí? Porque el delincuente lo que dice es yo necesito traer el dinero y tengo que moverlo lo más pronto posible. Entonces, nosotros tenemos varios sectores. El primero es el inmobiliario, ¿sí? El inmobiliario es uno de los sectores donde más penetración ha tenido el lavado de activos y lo hemos visto con claros ejemplos en el Ecuador. Y esto ha hecho que obviamente incluso la UAFE tenga que hacer controles más rigurosos a las inmobiliarias, al sector de construcción, porque evidentemente es una forma, no voy a decirla fácil, pero es una forma bastante útil para los GDOs para lavar dinero. Pero tenemos varios. El sector automotriz es otro de los sectores importantes que obviamente tiene una penetración y que ha ido subiendo en el último tiempo, sobre todo, y es algo que obviamente tenemos que tener nosotros en cuenta. Pero también hay otros, ¿no? El tema del comercio exterior, por ejemplo, la subvaloración de importaciones y exportaciones. Sí, esta es una forma de lavado de activos muy compleja, donde básicamente, por ejemplo, se ha usado al oro o a las rosas de exportación para sobrevalorar, obviamente, el producto y esa diferencia que paga sobre la sobrevalorización que se envía desde Ecuador a Estados Unidos o a Panamá o a México, venga esa diferencia pagada con dinero obviamente de los GDOs. ¿Qué quiero decir? Si un lingote nos cuesta $10,000 y lo vendo por $15,000 y lo exporto a Estados Unidos, esos $5,000 de diferencia son producto de lavado de activos. Entonces estoy introduciendo $5,000 extra por algo que cuesta $10,000 y así logro introducirlo al sistema financiero ecuatoriano. Entonces, estas formas de lavado de activos de comercio exterior son las más complejas, pero son las más fáciles, porque en realidad no hay una trazabilidad, sobre todo desde el punto del precio originario del producto, porque obviamente lo pone el exportador. Entonces, tratar de detectarlo es muy difícil, pero sí hay cómo. Evidentemente hay intercambio de información y hay formas de poder hacerlo. Y de ahí, básicamente, bueno, el lavado de activos está en casi todos los sectores. No podríamos decir que solo los tres, pero le estoy dando ejemplos de los tres mayores sectores que existe el lavado de activos en el Ecuador. El hecho de que seamos un país dolarizado también nos termina siendo más atractivo para el lavado de activos. Sí, sí, por supuesto. El lavado de activos en Ecuador, pues bueno, digamos la cereza en el pastel, como se podría decir, ¿no es cierto? Es básicamente que tenemos el dólar. ¿Por qué? Porque obviamente no hay un cambio de divisa, no hay una tasa preferencial. El Banco Central recibe exactamente la misma tipo de moneda, entonces esto hace muy atractivo a los GDOs, porque obviamente sus negocios los hacen en dólares y obviamente regresa en dólares el dinero. Entonces es una de las facultades que los GDOs están tomando para obviamente hacer negocios. Y lo gracioso es que no es solo sobre negocios de cocaína que hemos visto o droga que sale del Ecuador, sino de cualquier tipo digamos, de droga que está saliendo de Latinoamérica. Estamos viendo cómo varios GDOs están operando financieramente en el Ecuador. Y esto es lo grave, es decir, ya no están solo cobrando por, digamos, las sustancias ilegales que salen del Ecuador, sino también
de droga que está saliendo de otros países. Es decir, si desde Perú o Colombia se está exportando, están pidiendo los pagos en Ecuador. ¿Por qué? Porque obviamente tienen el dólar. Entonces, esto hace sumamente peligroso a nuestro sistema financiero porque ya es dinero que ni siquiera solo de droga que está exportando el Ecuador, sino obviamente de droga que está exportándose de otros países y que básicamente están cobrándose en el Ecuador. Entonces, creo que nuevamente lo que debemos hacer es controlar de una manera mucho más fuerte y poderosa el tema de controlar los activos que ingresan y salen de nuestro país para controlar el lavado de activos. ¿Qué le parece si nos vamos a una pausa comercial? Estamos con el abogado Francisco Estupiñán, ex asesor del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con quien estamos tratando sobre un importante tema del lavado de activos. Entonces, ya regresamos, no se nos vaya, doctor, enseguida regresamos después de la pausa comercial. Horas 20 minutos, nosotros continuamos con más de Manavisión Plus. Estamos en entrevista con el abogado Francisco Estupiñán. Estamos tratando sobre la ley de control para combatir el lavado de activos en el país. Doctor, según lo que estábamos analizando, esta ley contempla de pronto cooperación con organismos internacionales para poder prevenir lo que de pronto ya se está haciendo. Sí, efectivamente, la cooperación internacional en todo tipo de delito de crimen organizado es necesario, ¿no? Y en el lavado de activos más. Sí, efectivamente existe la forma de compartir información. Creo que en la práctica puede ser mucho más rápida. Lastimosamente, las asistencias penales internacionales en nuestro país, para quienes conocemos y hemos trabajado esto, duran entre un año y medio de respuesta. Entonces, creo que hay una responsabilidad también de los estados, no solo del Ecuador, sino también de los demás estados de cooperar en temas de lavado de activos de forma más rápida. Sin embargo, cooperación existe y también hay entre las UAFES, ¿no? Lo importante es que las unidades de inteligencia del mundo tienen, bueno, varias asociaciones, el Gafilat, Grupo Egmont, y en ellos pues comparten información, pero claro, lo más importante es compartir, ¿para qué? Para llevar a un proceso judicial. Entonces, técnicamente necesito la asistencia penal internacional porque ese es el medio jurídico idóneo que nos permite ir a un proceso que, vuelvo y repito, para mí en los números pues estamos, digamos, bastante bajos, ¿no? Imagínense que 1 de cada 10 personas procesadas por lavado de activos recién recibe sentencia condenatoria. Entonces, estamos con un déficit, por llamarlo de alguna manera, el tema de cumplimiento de la normativa de lavado de activos y sobre todo en el de la investigación. Ahora, la ley, no solo la ley, sino los convenios internacionales como Palermo permiten, por ejemplo, la creación de equipos de tarea conjunta, es decir, equipos de cada país para poder juntarse, sea fiscales, policías, inteligencia, para poder desarrollar investigaciones y compartir información. Pero aquí viene el segundo tema, ¿no es cierto? Que para mí es lo más importante. Ok, vamos a suponer en la práctica, ¿no es cierto? Nos comparten 2 terabytes de información financiera. ¿Cómo vamos a analizar? ¿Cómo vamos a emprender un análisis de este? Es un delito súper complejo, hay mucha información. La pregunta es, ¿qué sistemas estamos utilizando para hacer ese análisis? Pues ahí viene la deuda del estado de inversión en los sistemas de análisis, incluso ahora con análisis de inteligencia financiera y proyección, que puede permitir determinar y ver dónde realmente están los riesgos de lavado de activos en la trazabilidad de las cuentas. Yo le voy a poner un ejemplo. Solo una cuenta de un caso grande de lavado de activos puede tener entre 10,000 a 40,000 transferencias por mes. Entonces, claro, si nosotros no nos damos cuenta cómo identificar estas transferencias, cuáles son las importantes, cuáles no, pues definitivamente hay un problema. Entonces, no solo ya viene el tema de cooperar, porque creo que entre todos los estados se coopera, lento, pero se coopera. Pero la pregunta, yo creo que ya es al siguiente nivel también que deberíamos hacernos, es ¿qué estamos haciendo con esa información que nos están compartiendo? ¿A qué nivel deseamos llegar para poder hacer un buen análisis del tema del lavado de activos? Entonces, y también hacer un análisis de qué ha pasado con esos 9 de cada 10 casos que se caen en un juicio, ¿no es cierto? ¿Por qué los tribunales penales no están viendo la responsabilidad penal de las personas? ¿Será porque hay un mal análisis? ¿Será porque no hay realmente unos elementos probatorios importantes que sean para el caso? Entonces hay que hacer un análisis profundo de realmente entender qué está ocurriendo con el lavado de activos y obviamente tratar de mejorarlo, ¿no? ¿O será que ese mismo dinero también compra conciencias? Por supuesto, bueno, el lavado de activos
digamos, es un delito que básicamente abarca varios elementos dentro de nuestro sistema, y uno de esos evidentemente es la corrupción. No podemos alejarnos de que la corrupción es parte del problema y que obviamente también genera recursos. Y claro, ese lavado de activos puede funcionar justamente para comprar, digamos, voluntades o decisiones de autoridades públicas en cualquier momento. Entonces, claro, que ahí se estaría configurando incluso otro tipo penal que podría ser dentro de los de corrupción, ¿no es cierto?, que existe en nuestro país. Pero definitivamente para evitar ese riesgo, pues deberíamos tener los controles necesarios que nos permita contrarrestar este delito. Así es. Siempre el lavado de activos ha estado vinculado directamente, o sea, uno de los hechos principales ha sido el narcotráfico, pero también hay otras formas en las cuales muchas veces son secreto a voces. Por ejemplo, los usureros están con ese dinero, están haciendo una economía, incluso suplantando a entidades financieras, en donde te dan créditos, claro, con elevadísimos intereses, pero te dan las facilidades al momento de darte el dinero, te lo entregan casi a manos puestas ahí. Ahora, ¿esta ley solo busca sancionar o también está buscando prevenir este tipo de hechos? Bueno, es un elemento muy importante lo que usted ha mencionado, y lo voy a hacer la comparación con otros países. El tema del origen ilícito del dinero. En Ecuador, de hecho, no tenemos taxativamente expuestos qué tipos penales entrarían dentro del lavado de activos. Por eso es que básicamente cualquier tipo penal puede ser sujeto de lavado de activos, lo que no ocurre en Colombia o en Perú, donde sí tienen una lista de delitos donde especifican cuáles serían los tipos penales que tienen forma de, obviamente, convertir el origen ilícito en lavado de activos. Dicho eso, el tema de la usura que usted menciona, efectivamente, es una forma en la cual el tipo penal se configura, ¿no es cierto?, dentro de la usura, ¿no es cierto?, cobrar los intereses por fuera de lo que manda el Banco Central, y evidentemente con ese dinero, pues, transformarlo de alguna manera en actividades lícitas. Entonces, sí, existe esa forma, y no es la única. De hecho, le voy a contar un caso interesante. Hay una empresa, ¿no es cierto?, internacional, que a través de aplicaciones, digamos, aplicaciones de software, que usted tiene en su celular, uno puede bajarse la aplicación y ver, por ejemplo, piratería digital, ¿no es cierto? Vamos a decir, Magis TV, Flujo TV, y yo estoy pagando por ese servicio. Pero ¿qué está haciendo la empresa que está poniendo a disposición de esa aplicación para ver piratería digital? Nada. Entonces, técnicamente es copartícipe del delito. ¿Por qué? Porque uno está ingresando dinero para ver, digamos, un partido de fútbol en una aplicación pirata, pero también es responsable la empresa que permite que esta aplicación funcione y que obviamente tenga los réditos económicos. ¿Por qué? Porque incluso le cobran una tasa a esa aplicación de entre el 20 y 30%. Entonces, le estoy poniendo ejemplos de cómo incluso el lavado de activos está en absolutamente todo, desde piratería digital, desde temas de usura, de estafa. Entonces, es importante entender que debemos de investigar en todo tipo de acción, no solo en drogas. En eso coincido 100% con usted. No deberíamos limitarnos solo a investigar lavado de activos en drogas, porque eso es lo que ha sucedido durante estos 20 años, pero debemos de entender que los GDOs, de hecho, lo utilizan para otros temas. Minería ilegal, por ejemplo, ese es otro tema importante donde se lava grandes cantidades de dinero. Entonces, sí creo que es importante entender que la ley que mantenemos obviamente es una ley que puede ayudar a la investigación, y con esto pues también entender lo que usted nos pregunta, ¿no es cierto?, el tema de la prevención. Sí especifica la nueva ley sobre temas de prevención, por ejemplo, hacer debidas diligencias ampliadas. ¿Qué significa esto? Que básicamente si yo voy a hacer negocios con una persona, y ojo, no solo en el sector financiero, en cualquier sector, tengo que saber con quién hago negocios. Es decir, si mañana en mi empresa vienen y me depositan $100,000, pues bueno, tengo que hacer una debida diligencia, por lo menos saber de dónde viene el dinero, quién es la persona, qué trazabilidad hay de este dinero, qué justificación tenemos para ese dinero. Entonces, sí debemos de tener mayores elementos al momento de hacer negocios en el Ecuador, y esto es una alerta para todas las empresas, porque obviamente el día de mañana me pueden inyectar $1 millón y mañana me puede venir Fiscalía a decir por qué no hizo una debida diligencia de dónde venía ese $1 millón. Entonces, ojo que en Ecuador la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya está establecida en nuestro Código Orgánico Integral Penal desde hace algunos años. Entonces,
tenemos que tener mejores controles y sí, hace bastante prevención la ley, sobre todo en el sector financiero y los sujetos obligados para que se hagan, por ejemplo, lo que no había antes de esta ley, que es debidas diligencias ampliadas, es decir, tratar de verificar quiénes deben realmente hacer negocios con nosotros o no y justificar ese dinero. Abogado, usted decía hace un momento que el lavado de activos está prácticamente en todos lados y hay quienes también hacen análisis, hacen comentarios y señalan que los tentáculos incluso también están en algunos municipios del país. ¿Usted coincide con esos criterios? A ver, de que puede estar, definitivamente. No veo digamos, la razón por la cual no pueda estar. Desconozco específicamente a qué municipios se hacen referencia. Lo que sí soy bastante claro es si tenemos un problema de lavado de activos que está ocurriendo en varios sectores, ¿no es cierto? En varias formas y en varias metodologías, pues bueno, los municipios no se van a escapar de eso. Y si es que existe algún caso en particular, pues tiene que investigarse. Pero decir que en A o B municipio existe un lavado de activos es imposible decirlo si no se investiga, si no se desarrolla y obviamente si no tiene una sentencia ejecutoriada. Pero obviamente hay que apuntar a buenas investigaciones sólidas. De nuevo hablamos del equipo que tiene que investigar este tipo de delitos. Que ojo, que es distinto, ¿no? El investigador de lavado de activos tiene que tener un perfil muy distinto al que analiza otros tipos de delitos. Tiene que ser muy técnico, muy pragmático y obviamente tiene que tener todas las herramientas necesarias. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, obviamente los investigadores de este tipo de delitos tienen todas las herramientas necesarias y sobre todo el tiempo. Porque, claro, si nosotros le decimos a un fiscal en Ecuador que tiene 4.000 causas anuales promedio, que investigue además el 4001, que es un caso de lavado, pues bueno, va a ser difícil. Sabemos que hay una unidad especializada de lavado de activos, pero estoy poniéndolo en contexto. Más o menos en Ecuador, un fiscal recibe entre 4.000 causas anuales. Entonces, eso nos pone en un contexto de, ok, ¿qué vamos a hacer también? Vamos a implementar más personal para fiscalía, para la policía, para la UAF. O sea, la investigación tiene también sus bemoles y creo que también podemos solucionarlos de esa forma. En todo caso, el actual marco legal ecuatoriano permite hacer el seguimiento de la ruta de este dinero que es producto del lavado. Sí, definitivamente eso es posible. No creo que la norma es limitante en aquello, de hecho es bastante clara. Podemos ver trazabilidad, podemos ver origen. Yo creo que hay veces que se culpa sobre el tema de las normas, ¿ya? Pero yo debo ser claro en este sentido que realmente la ley de lavado de activos es buena. O sea, no tiene ningún problema que yo diría, ok, no nos faculta seguir investigando. Lo que yo sí creo, y lo he comentado en varios foros, es la limitación que tenemos legal de notificar a la persona que se le está investigando por lavado de activos. ¿Qué quiere decir esto? Para que ustedes tengan una idea. Si el día de mañana vamos a investigar a quien sea, vamos a decir una empresa o una persona en Manta o en cualquier ciudad del país, ustedes pueden creer que tenemos que notificarle, es decir, como Estado, tiene que venir la fiscalía y decirles, señor, le estoy investigando por lavado de activos y le tengo que notificar. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico de la Función Judicial, en su artículo 282, nos obliga a notificar una investigación. Entonces, eso sí es una traba legal, eso sí es un problema legal. ¿Por qué? Porque las investigaciones de lavado de activos evidentemente tienen que nacer sin notificarse hasta que se formule cargos. Evidentemente, el debido proceso llama a que una vez que yo te formule cargos, tú me presentes todos los descargos necesarios en el tiempo que dura la instrucción fiscal. Pero me refiero a antes de eso, es decir, cuando abrimos una investigación previa. Es uno de los pocos países en el mundo que se tiene que notificar al que se está investigando de que obviamente vamos a abrir una investigación por lavado de activos. Entonces, ¿qué va a hacer la persona sujeta a investigación? Va a mover el dinero, porque incluso adivinen qué, no hay cómo emitir medidas cautelares. Es decir, yo no puedo durante todo ese 1 o 2 años de investigación congelar esas cuentas. ¿Por qué? Porque obviamente tengo que formular cargos para hacer una medida cautelar. Entonces, es súper ilógico el sistema y es realmente poco pragmático. Por ende, yo creo que no avanzan las investigaciones, no por la ley de lavado de activos, sino por estas normas que están fuera de la ley de lavado de activos, como el Código Orgánico de la Función Judicial, que obligan a que yo tenga que notificar cuando hay una investigación como fiscal. Entonces, ese es un problema que obviamente sí nos limita y obviamente nos limita más del tema de medidas cautelares, que podríamos hacer un programa entero sobre por qué se debe de dar medidas cautelares en una investigación previa.
pero lastimosamente en el Ecuador no se da. Ya para ir cerrando este diálogo, abogado, finalmente, ¿cómo evalúa usted el papel, por ejemplo, de la UAFE, de la Fiscalía, de la Superintendencia de Bancos en el tema de detección temprana y también en el seguimiento de los dineros ilícitos? Bueno, yo creo que el papel que ha venido desempeñando, no solo ahora, sino durante ya algunos años, es importante y es bueno, hay que resaltarlo. La UAFE está cumpliendo su trabajo, no creo que haya un trabajo, digamos, mermado o poco útil, pero considero que el cuello de botella no está en la UAFE y en la Superintendencia de Bancos. Creo que son instituciones que emiten sus reportes, los ROIs, los reportes de actividad sospechosa, pero realmente es qué respuesta están teniendo a esos reportes, porque hay varios reportes que se han emitido. Entonces, el cuello de botella está en el número de personal que tiene la Fiscalía y la Policía. Ahí está el cuello de botella para la investigación de lavado de activos. Mientras tanto, en la UAFE nosotros podemos ver que incluso se ha dotado de sistemas importantes de análisis, ¿no? La UAFE cuenta ya con algunos sistemas modernos de detección de lavado de activos, tiene un papel preponderante en la cooperación internacional. Entonces, creo que obviamente todo se puede mejorar, pero ahí no está el cuello de botella. Nuestro cuello de botella en el lavado de activos está en la Fiscalía y en la Policía, no porque son malos, ojo, porque no es porque los fiscales de lavado de activos son malos o los policías son malos, no, es por la cantidad de personal que tenemos para la cantidad de trabajo que existe. Entonces, ese es nuestro cuello de botella en lavado de activos. Así es. Bueno, doctor, entonces, ¿cuáles son las medidas a tomar ya de aquí para adelante, ya con con la aplicación de la ley? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se espera? Porque ya es algo que ya está sumergido, ya está enraizado, y muchas veces lo que está así es difícil cortarlo de raíz. Bueno, es muy buena pregunta y siempre sí, de manera positiva pensando en el futuro, ¿no es cierto? Yo soy de las personas que cree que siempre hay solución para todo y que sí se puede hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta eso, estamos a la vuelta de una nueva constitución, por ejemplo. Entonces, ok, ¿por qué no aprovechar una nueva normativa que nos permita a todos, obviamente, enfrentar un nuevo proceso constitucional, pero no solo constitucional, sino también que proteja realmente los intereses financieros, no solo del Estado, sino de todas las empresas? Entonces, ¿qué podemos hacer? En lo macro, bueno, esperar un nuevo régimen que permita, obviamente, una trazabilidad de fondos y, obviamente, que permita que el sistema financiero no sea inundado de lavado de activos. En lo micro, ¿qué podemos hacer? Reformas puntuales como las que he mencionado. Reformar el tema de notificar a alguien cuando se está investigando. Reformar el tema de que se permitan medidas cautelares en investigación previa, que no lo permite nuestro sistema actual. Inversión, y esto es algo importantísimo. Debemos invertir en sistemas de identificación de lavado de activos. Lo hay y no son tan caros, pero debemos de tener. Fiscalía debería tener estos sistemas, no solo la UAFE. Y también tenemos que invertir en el sistema de manejo de casos, que eso es algo súper importante tanto para los órganos investigativos como para los órganos civiles. Son 4 reformas puntuales que le he puesto que, por ejemplo, cambiarían muchísimo el futuro del lavado de activos en el Ecuador para quienes vamos más de 20 años investigando y obviamente procesando este tema. Que se lo puede hacer, incluso no deberíamos esperar una nueva constitución, eso se lo puede hacer y entiendo que también ya está dentro de la lista de prioridades que se debería tomar, pero tenemos que tomar alguna acción rápido porque obviamente los GDOs están subiendo y evidentemente si los GDOs están subiendo su negocio ilegal en el Ecuador, es evidente que está subiendo el lavado de activos. Entonces creo que deberíamos tomar acciones urgentes. Ok, son las 11 de la mañana con 40 minutos. Estuvo con nosotros el abogado Francisco Estupiñán, ex asesor del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Con él estuvimos conversando sobre el control de lavado de activos en nuestro país, en el Ecuador. Gracias, abogado, por su tiempo y por las reflexiones compartidas. Es tiempo de ir a una pausa comercial. De inmediato regresamos.